Mutaciones y reparación del ADN. Mutación puntual del ADN. Son las mutaciones que describen un cambio en un solo nucleótido del ADN. Ahora vamos a ver los tipos de mutaciones. Como número 1, a mutation, que es un cambio hereditario en el ADN. A point mutation, que va a afectar a un solo par de bases. Missense mutation, producen proteínas truncadas y frecuentemente no funcionales. A frameshift mutation resulta de una sola inserción o deleción de varios nucleótidos que no es un múltiple de 3. Chemical mutations suelen ser cancerígenos, pero no siempre. Ahora las causas y tipos de daños del ADN. Vamos a tener factores endógenos, que son los genéticos o hereditarios, metabólicos y neurohormonales, que van a afectar en sí a lo que es el ser humano. Ya esto ya viene en el gen en el gen o el ADN de cada persona. Y los factores exógenos va a ser por la radiación ultravioleta, radiación ionizante y mutágenos artificiales. Ahora los tipos de daño del ADN van a ser las lesiones en el ADN que pueden ocurrir espontáneamente o pueden estar causadas por la exposición de agentes mutagénicos. Puede ser la desaminación, la despurinación y el daño oxidativo de las bases nitrogenadas. Bueno, vamos a hablar de la desaminación, que en sí es una de las más frecuentes debido a la inestabilidad química, afectando gravemente la replicación del ADN. En sí va a provocar transiciones, en este caso se va a modificar antes de la replicación debido a los radicales que provoca el metabolismo. La desaminación de citosina va a producir uracilo, y estos sí, los residuos de uracilos que no sean reparados se van a emparejar con ADN durante la replicación, produciendo la conversión de un par de guaninas y citosinas en uno de adenina con timina, y esto va a producir transición. Ahora la dexaminación es una, y la despurinación es donde el ADN pierde de alguna manera alguna de sus bases, y así hay un hueco en la reparación introduciendo una base. En sí, la frecuencia de las mutaciones espontáneas es generalmente baja. En sí va a consistir en la eliminación de un enlace glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar, con la consiguiente pérdida de un residuo de adenina o guanina. Como consecuencia va a aparecer sitios apurínicos en el ADN que conducen a un daño genético importante, ya que durante la replicación estos sitios no pueden unirse a una base complementaria, que viene a ser a la purina original, perdiéndose en un nucleótido en la cadena de ADN recién sintetizada. Ahora del daño oxidativo de las bases nitrogenadas va a ser la representación de la destrucción oxidativa de la membrana celular debido al ataque de radicales hidroxilos. En sí viene a ser la representación de mutaciones que sufre el ADN a causa de los EROs, o viene a ser mediante estrés oxidativo. La molécula de ADN es uno de los blancos principales del ataque de estrés oxidativo en la célula, ya que los bloques o unidades que los constituyen, denominadas bases nitrogenadas, contienen en su estructura doble enlace de carbono. Bueno, ahora los mecanismos de reparación en el ADN. En sí va a mantener la estabilidad genética que un organismo necesita para su supervivencia, en la que va a requerir mecanismos para reparar las muchas lesiones accidentadas que el ADN sufre continuamente. En sí, el ADN es una molécula orgánica compleja que es susceptible, incluso en condiciones normales de células, a cambios espontáneos que conducirían a mutaciones si no se reparan. Bueno, vemos la reparación de una sola cadena, que es la reparación por excesión de bases. En sí es un mecanismo que se usa para detectar y eliminar
ciertos tipos de bases dañadas. Por ejemplo, vamos a ver una reacción química llamada dexaminación que puede convertirse en una base de citosina en uracilo, una base que suele encontrarse solo en el ARN. Durante la replicación del ADN, el uracilo formará pareja con adenina en lugar de guanina, por lo que hay un intercambio de citosina para uracilo sin corregir y puede causar una mutación. En sí va a comenzar con la dexaminación, eliminación de uracilo, y va a obtener un agujero en el ADN y va a actuar la ADN polimerasa y ligasa y los va a unir. Va a actuar como una pieza de enzima y va a llenar esa brecha. La otra es reparación por excisión de nucleótidos, que viene a ser la reparación que también se utiliza para reparar algún tipo de daño que causa la radiación UV, como cuando te quema el sol. La radiación UV puede causar que la citosina y la timina reaccionen con bases vecinas que también sean C-citosina y T de timina, y se forman enlaces que van a distorsionarse la doble hélice y causan errores en la replicación del ADN. El tipo más común de unión del dímero de timina que se compone de dos bases de timina que reaccionan entre sí y se unen químicamente. En la reparación por excisión de nucleótidos se elimina el nucleótido con daño junto con un segmento circundante del ADN. En este proceso viene a ser la helicasa y abre el ADN para formar una burbuja, y encima que cortan el ADN, quitan el segmento dañado de la burbuja, una ADN polimerasa reemplaza el ADN que falta y una ADN ligasa sella la brecha en el esqueleto de la cadena. Así va a actuar la reparación por excisión de nucleótidos. Y ahora la reparación por mal apareamiento de las bases. En sí, ¿cómo va a funcionar? Primero, un complejo proteico o grupo de proteínas reconoce y se une a la base mal aparada, y un segundo complejo corta el ADN cerca de la pared errónea, y otras enzimas cortan el nucleótido incorrecto junto con un segmento de ADN circundante. Luego, una ADN polimerasa reemplaza la sección faltante con los nucleótidos correctos y una enzima llamada ADN ligasa sella el espacio. En eucariontes, los procesos que permiten identificar la cadena original en la reparación de mal apareamiento usa el reconocimiento de mullas o mellas, rupturas de cadenas sencillas que suelen ser presentes en el ADN recientemente sintetizado. Y esto va a actuar. ADN va a detectar el daño en el ADN, se elimina el nucleótido mal emparejado, reemplaza el ADN y actúa la ADN ligasa. Y ahora la reparación por ambas cadenas de ADN. Vamos a tener una por unión de extremos no homólogos, que en sí los dos extremos rotos de un cromosoma simplemente se vuelven a pegar. Este mecanismo de reparación va a ser un poco desordenado y por lo general resulta la pérdida y a veces la adición de unos cuantos nucleótidos en el sitio de corte. Por lo tanto, la unión de extremos no homólogos tienen que producir una mutación, pero es mejor que la alternativa, que va a ser por la pérdida de un brazo entero del cromosoma. Y ahora vamos a ver en la recombinación homóloga que se va a utilizar la información del cromosoma homólogo que coincide con la del daño, y esto va a reparar la fragmentación. En este proceso se van a acercar los dos cromosomas homólogos y se utiliza la región sin daños del homólogo o la cromátida como molde para sustituir la región dañada del cromosoma roto. La recombinación homóloga es más limpia que la unión de extremos no homólogos y no suele causar mutaciones. En sí, la información genética se puede almacenar de manera estable en secuencias de ADN solo por un gran conjunto de enzimas reparadoras de ADN. Escanea continuamente el ADN y reemplaza cualquier nucleótido dañado. En sí, esto es importante, el ADN y las mutaciones, para así ver si en algún momento tenemos daños en nuestro código genético, y estas van a ser las cadenas más simples o para
unirlos y repararlos muy rápidamente. Espero que le haya gustado mi video y muchas gracias.